Bien, el tema que voy a intentar presentar para dialogar entre todos nosotros es el tema, más cerca, ¿verdad? Es el tema de la identidad canaria. Hola, muy buenas tardes. Acaban de escuchar ustedes la voz de Manuel Alemán Álamo en una conferencia que tenía lugar en la ciudad de Telde, en Gran Canaria, a finales de los años 80 del siglo pasado. Efectivamente están escuchando ustedes el podcast Tamaimos, el primero del año 2010, y es que hemos querido empezar con esta charla, si nos permite la licencia poética, con Manuel Alemán Álamo, que ya no se encuentra entre nosotros, precisamente porque queremos hacer de este 2010 un año muy especial, un año de relectura de su libro Psicología del Hombre Canario y sobre todo de reflexión sobre su pensamiento y sobre su legado. Señores, muy buenas. Estamos en Ingenio, en Gran Canaria. Tengo a mi lado aquí a Iván Somi. Iván, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y también a Josemi Martín. Josemi, muy buenas. Hola, muy buenas. Un saludo a todos. Esto es una ocasión muy especial, puesto que habitualmente estamos en diferentes sitios, como mínimo Bruselas y Madrid. Alguna vez hemos estado en Bruselas, Madrid y Gran Canaria al mismo tiempo. Y aquí nos encontramos los tres en Canarias y a pie de ordenata. Sí. Hombre, es el primer podcast que grabamos los tres en la misma habitación. ¿Ah, sí, el primero? Sí, el primero. Pues sí, pues muy especial, por diferentes motivos. Sí, no se estén relajando demasiado, no reempujen ni nada de esto. O sea que es el primero que grabamos los tres juntos. Sí. El primero que grabamos los tres juntos en Gran Canaria. Bueno, en fin, un podcast muy especial. Efectivamente, y también especial por lo que comentabas tan solo un momento, que es que efectivamente ya después de mucha reflexión, y en concreto, concretamente en este caso a propuesta de Josemi, pues nos hemos decidido a dar el salto y a conversar con Manuel Alemán Álamo. Esto no es posible, como nos hubiera gustado en vida, pero sí con sus ideas, con sus reflexiones, pues en este caso con una intervención que tuvo lugar, como comentaba anteriormente, en la ciudad de Telde a finales de los años 80. Antes de comentar nada, si les parece, podríamos volver a escuchar a su voz, en este caso, hablando sobre la conciencia de canaridad. Vamos a escuchar lo que él nos decía sobre la conciencia de canaridad. Yo diría que podemos hacer como una tipología de la conciencia que existe en nuestro pueblo sobre su identidad. Una primera conciencia llamo yo la conciencia inconsciente, que con otro término he dicho la conciencia neblinada. Es decir, en el trasfondo profundo de nuestro psiquismo existe una conciencia de lo nuestro, de lo propio, de lo canario, de nuestra tierra, pero a la vez hay como una neblina que no nos deja darnos cuenta de esa realidad. Y pongo siempre un ejemplo: nos vamos de paseo, subimos por la cumbre, llegamos hacia la Cruz de Tejeda y entonces de buenas a primeras habíamos visto un día espléndido, un paisaje precioso, unas casitas tan bonitas allí por Laguneta, unas montañas altísimas, unos barrancos, unas flores, y de buenas a primeras una neblina, y se oculta todo el paisaje. El paisaje existe, la neblina nos está impidiendo ver el paisaje. Hay una conciencia neblinada. Hay una conciencia preconsciente. La conciencia preconsciente es aquella que, a través de una lectura, a través de una charla, a través de una reflexión, a través de un diálogo, a través de un encuentro, a través de una intuición, pues eso, lo de la neblina. Vamos nosotros en el paseo y de buenas a primeras un rayo de sol, rompe el telón de neblina y comenzamos a ver de nuevo todo aquel paisaje precioso que nos lleva a la Cruz de Tejeda. La conciencia ha vuelto a descubrir, no ha inventado la identidad estaba, ha vuelto a descubrir la identidad que ahí estaba. Y por último, el tercer tipo de conciencia es el que yo llamo la conciencia lúcida. Es el canario que, como decimos ahora, lo tiene claro. Ha descubierto que nuestro pueblo es un pueblo con identidad propia. Y desde ese descubrimiento se plantea y actúa. Esta va a ser un poco la tónica del podcast de hoy. Escuchar fragmentos y comentarlos. Bueno, ¿qué les parece este primer fragmento? Hombre,
la verdad, a mí de primera entrada me parece bastante, o digamos, yo no es la primera vez que escucho esta idea, o digamos esta división en tres, ¿no? De conciencia canaria o de canariedad, o bien neblinada, preconsciente o lúcida. Pero sí es verdad que la primera vez que escuché esta reflexión, o más bien la leí, me llevó tiempo digerirla, por muchas razones que tampoco vienen a cuento ahora, pero yo al principio era refractario. Francamente no me gustaba nada eso de que esa idea de la conciencia neblinada. Digamos que la impresión que tuve cuando leí esta idea fue la de que Manuel Alemán me decía, ¿no? O yo lo interpreté así, como que él me decía que, hombre, que si tú no tienes una conciencia de canariedad igual que la mía, es que tú, pobre mortal, pues es que la tienes neblinada, ¿no? Porque la mía es la correcta y la tuya no. Esa era la impresión que yo extraía. Hoy día estoy completamente... He cambiado completamente de idea. No es eso lo que dice Manuel Alemán. Y no creo en absoluto que esa fuera la idea que él quisiera transmitir, hablando de conciencia neblinada. Yo sí creo que hoy por hoy es innegable que hay mucha gente, en Canarias en particular, que no tiene clara esa conciencia, ¿no? Que no tiene claro pues ni siquiera dónde está viviendo. Aunque suene duro decirlo, de modo que sí, creo que hay una conciencia neblinada, por supuesto luego preconsciente y lúcida, pero neblinada en el sentido de que, bueno, yo lo veo por ejemplo en conversaciones con gente cuando te dicen que pues que Canarias es Europa, y sí, es innegable que Canarias, hombre, forma parte de la Unión Europea, tiene una relación histórica innegable con Europa, pero en fin, Canarias está a 100 kilómetros de la costa africana, por ejemplo, ¿no? Canarias está en una ruta que bueno, pues que ha sido siempre ruta de paso, que le ha dado un trato y una relación muy especial con América. En fin, eso tiene mucho que ver. Si te parece, como vamos a escuchar ahora otro fragmento que tiene que ver con esto y que nos va a permitir relacionar ideas, le damos paso a Josemi, que brevemente nos dé su primera impresión y luego ya nos extendemos. Sí, que yo en cuanto al asunto de la clasificación que hace Manuel Alemán, yo a grandes rasgos coincido con ella. Creo que, digamos, para entendernos es una buena clasificación. Ahora bien, yo no sé si es que soy más pesimista de lo que era Manuel Alemán en los años 80, pero sí pienso que existe un estadio incluso anterior al de la conciencia neblinada, que es el de la ausencia total y absoluta de conciencia. O sea, yo creo que hay gente que, y probablemente muchos de los oyentes que nos estén oyendo ahora mismo, muchos o algunos, estén en ese estadio que yo digo. O sea, que ni siquiera se planteen que pueda existir una problemática en torno a la identidad, ¿no? Que ni siquiera piensen que la identidad pueda ser algo problemático, que ellos tengan una identidad colectiva, no más allá de la individual, y que eso pueda ser problematizado de alguna manera, ¿no? Y después también pienso que no debemos considerar estas tres categorías como estadios, digamos, como compartimentos estancos aislados que uno va recorriendo, porque bueno, yo creo que en buena medida todo esto es un tránsito, y es un tránsito en el que hay pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, en el que en una misma persona a lo mejor pueden incluso coincidir los tres estadios acerca de diversos elementos de la identidad como algo complejo y múltiple. Es decir, que uno puede tener una conciencia lúcida en cuanto a determinados elementos de su identidad, compartiéndolo con, digamos, una conciencia neblinada, por emplear la terminología de Manuel Alemán, en otros determinados elementos, ¿no? Que puede parecer contradictorio, pero yo creo que precisamente es esta contradicción quizás lo que más nos caracteriza a los canarios colectivamente con respecto a nuestra propia identidad, ¿no? Yo encuentro en personas muy cercanas casi las tres fases, los tres periodos, digamos, coexistiendo en su propia persona acerca de una cuestión tan problemática y compleja como la identidad de la canaria en este concreto. Le sugiero que para seguir enriqueciendo este debate, escuchemos nuevamente un fragmento de la charla de Manuel Alemán, en este caso hablando sobre el sentimiento de canariedad, y luego profundicemos quizá en una comparación entre uno y otro aspecto. Bien. Pero entiendo que no solamente se trata de un problema de descubrimiento de conciencia
como si fuese un descubrimiento con la razón, con la reflexión, que también. Zubiri, ese gran filósofo español, dice que hay una modalidad de la inteligencia que es la inteligencia senciente, es decir, es la persona que piensa, pero al pensar el sentimiento es parte de su pensamiento. Es exactamente lo que hacen las madres y es exactamente lo que hacen dos personas que se enamoran. Se van autoconociendo, se conocen objetivamente desde el descubrimiento de una conciencia, de una reflexión, pero hay un sentimiento que acompaña a ese conocimiento. Pues bien, yo entiendo que la realidad canaria solamente se puede descubrir cuando nosotros conjuntamos el pensamiento con el sentimiento. Y el sentimiento puede surgir si realmente nosotros nos sentimos con nuestras raíces en nuestra tierra, nos sentimos como hombres de nuestra tradición, si nos sentimos historia de nuestro pueblo, si sentimos nuestro pueblo canario. Claro que el sentimiento con respecto a la canariedad también habría que situarlo. Yo suelo distinguir como una tipología de sentimientos. Hay lo que se puede llamar un sentimiento ingenuo. Es el sentimiento del hombre del campo que lo vemos apegadito a sus terruños, donde planta unas verduras, donde tiene unas vacas, donde tiene una higuera, donde tiene una cabra. Y ese hombre evidentemente tiene un amor y tiene un sentimiento por su tierra. Es el sentimiento de el que en Canarias no ve sino el paisaje espléndido, nos hablan de una eterna primavera, pero todo eso sin un trasfondo histórico, sin un trasfondo social, sin un conocimiento verdadero de todo lo que ha sido nuestra realidad. Y hay un sentimiento que sería la segunda modalidad, que es el sentimiento emocional. Es el sentimiento, suelo decir yo, de me gusta la bandera con 7 estrellas verdes y armamos una revuelta un día defendiendo la canariedad, pero eso no se traduce en un planteamiento de sociedad, no se traduce en un proyecto de cultura, no se traduce en un proyecto de arte. Y hay un tercer sentimiento, que es el sentimiento que decimos en psicología, el sentimiento empático. Es decir, cuando uno resuena porque te identificas con el otro, cuando el otro y yo sentimos al unísono porque formamos una unidad siendo diferentes. Cuando nosotros realmente descubrimos que nuestro pueblo es nuestro pueblo, que nuestra historia canaria es nuestra historia, que la identidad canaria es mi identidad, que la cultura y la tradición son mi cultura y mi tradición, las de mis aborígenes, las de mis abuelos, las de mis antepasados. Cuando nosotros así sentimos, en esta empatía con nuestra realidad, es donde la identidad realmente puede existir, porque la identidad objetiva ahí está, se puede descubrir, pero si no la acompaña una adhesión afectiva a esa identidad, la identidad que no se vive por la persona y no se vive por el colectivo, es una identidad para los libros. Efectivamente, aquí vemos que Manuel Alemán continúa haciendo una tipología, pero en este caso no una tipología de conciencias, sino una tipología de sentimientos, pero que claramente están interrelacionados, interconectados. Sí, yo pienso que para mí esto sí es un elemento clave, o sea, esta de sentimiento, esta conciencia empática que por la que Manuel Alemán aboga, es muy necesaria, creo yo. Cuando él hace la comparación esta de la pareja que se enamora y demás, conociéndose el uno al otro y demás, pues yo sí eso puedo decir que incluso lo he vivido personalmente. Para mí llegar a la lucidez de la canariedad equivale en buena medida también a casi enamorarse de tu cultura, de tus
cosas, de tus elementos objetivos y subjetivos, los elementos objetivos y subjetivos de tu identidad, ¿no? Y entonces efectivamente sí abogo porque exista ese componente sentimental, porque si no existe, me parece que sería una conciencia identitaria bastante floja de la que estaríamos hablando, ¿no? Yo a este respecto me gustaría decir lo siguiente. Yo creo que en Canarias, y esto no es algo, no sé si es algo que intentaba apuntar Manuel Alemán y por falta de tiempo no hacía, o simplemente es una conclusión que yo extraigo y amplío en este sentido su reflexión. Hay un desequilibrio entre lo emocional y lo racional, un desequilibrio a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, y eso se transmite luego en la política, en el ámbito laboral. ¿A qué me quiero referir? Bueno, pues por poner un ejemplo concreto que quizás nos ayude a situarnos, ¿no? Es decir, este podcast lo estamos grabando a pocas horas de que termine el año 2009, se emite ya comenzado el año 2010, pero recordarán ustedes que en los últimos días de diciembre de 2009 hubo una ventisca muy fuerte en diferentes zonas del archipiélago, sobre todo en la isla de La Palma, pero en el caso concreto de Gran Canaria afectó a una zona de Mogán, a Tasarte o Tasartico, no estoy seguro ahora. Y veía en Buenos Días Canarias, en un programa de la televisión canaria, a una señora contando, o mejor dicho, intentando contar los estragos que había causado la meteorología en su casa, ¿no? Y la señora estaba tan afectada que rompía a llorar y no podía seguir hablando, ¿no? O sea, resumiendo mucho, porque el tiempo manda también en la radio, la señora al final no terminó de explicar qué es lo que había ocurrido. Y esto, por suerte, por desgracia, no me resulta extraño. Es decir, cuando la emoción bloquea la razón, cuando el ámbito emocional, el mundo emocional se apodera de todo lo demás, ¿no? Y yo creo que todos podemos tener ejemplos en este sentido, ¿no? No digo que en otras sociedades no ocurra esto. Lo que digo es que en Canarias ocurre con muchísima frecuencia, que casi es lo normal, que una explicación emocional pueda nublar cualquier otro tipo de explicación, e incluso justificar la inacción o la acción excesiva. Entonces yo creo que esto, si lo vinculamos con el análisis y con la reflexión que hace Manuel Alemán, yo creo que nos da claves importantes, ¿no? Es decir, efectivamente el sentimiento de canariedad yo creo que debe acompañar a la conciencia de canariedad. Lo que no debe nunca es bloquearlo, lo que no debe nunca es evitar que sigamos analizando la realidad que nos rodea. Y yo creo que esto ocurre incluso con cierta frecuencia, ¿no? Comprendo que esto es entrar quizá, como dice alguno por ahí, cavar demasiado hondo, pero creo que es necesario en ocasiones reflexionar sobre el comportamiento de uno, el comportamiento del sistema educativo, de las asociaciones de todo tipo, de las comunidades, de la familia, en definitiva del ser humano en grupo, porque esto luego tiene consecuencias a la hora de plantarse, de tener seguridad, de plantear reivindicaciones, de convertir la palabra en acción. Y cuando lo emocional lo ocupa todo, a veces no ocurre eso. Es decir, la palabra se queda en palabra, o incluso no llega a ser palabra, y hay una especie de consenso tácito sobre es que está emocionado, y eso casi que lo justifica todo, ¿no? Comprendo que esto es entrar en detalles que quizás no nos da tiempo de precisar, pero yo lo siento así, si me permiten precisamente emplear aquí la palabra sentimiento. No siento que a veces la razón lo inunda todo, el sentimiento lo inunda todo en Canarias. Y esto no siempre es bueno. ¿Les parece que hagamos la primera pausa musical y seguimos escuchando un poquito más la voz de Manuel Alemán? Ahora ya hablando en concreto sobre lo que supondría o lo que supone en nuestro mundo la globalización, que él de alguna manera ya preveía. Precisamente por eso nos tenemos que dar prisa. Claro, en educación siempre se trata de un proceso, pero hay que poner deprisa en marcha el proceso. Por otra cosa que dijiste tú antes de pasada, y es la hegemoneización que se quiere hacer de la cultura. Bueno, pues como dato, vamos a tener en cuenta que una realidad es dónde se produce la cultura, quién distribuye la cultura y quién consume la cultura. ¿Dónde se produce la cultura? ¿Quién crea cultura?
Bueno, pues el 85% de los telefilms, estos que se ponen en televisión, el 85% se construyen, se producen en Estados Unidos. ¿Quién lo distribuye? El gran capital de las internacionales. ¿Y quién lo consume? Nosotros, nuestro pueblo. Precisamente por esto es por lo que tenemos nosotros que crear nuestra cultura para poder hacer frente a la invasión de la cultura. No sé si me explico. Claro, estamos ante un proyecto ingente, pero es que precisamente es más necesario porque justo vamos a estar unificados. Además, si la cultura que nos viene dada a través de esa hegemonía tuviese una filosofía y tuviese unos valores, pero ¿qué valores son los que nos inoculan dentro de nuestra mente? ¿Qué filosofía es la que llevan dentro de la conciencia de nuestro pueblo? Bueno, pues a mí la verdad que me resulta interesantísimo esta última reflexión de Manuel Alemán sobre la globalización, aunque él no la llamó así, porque el vocablo, digamos, globalización es relativamente reciente, empieza a emplearse a comienzos de los 90 y demás, ¿no? Pero bueno, intuimos que se refería a esto, y yo la verdad que desde algún tiempo para acá cada vez tengo más claro que efectivamente no podemos separar el debate sobre la identidad canaria en este momento en concreto, debe separarla, digo bien, del asunto más amplio de la globalización. O sea, cuando estamos hablando de que nos gustaría construir una identidad canaria, descubrir y construir, que eso es otro debate, ¿no? Una identidad canaria sólida, bien asentada, compartida, plural, lúdica, digo bien, también ejercida, consciente, activamente, por amplios sectores del pueblo canario, nos referimos, entre otras cosas, también, creo yo, a la necesidad de resistir, de alguna manera, a esa poderosísima fuerza homogeneizadora que existe ahora mismo en la sociedad a nivel internacional. Es una fuerza que casi todo lo arrasa, que elimina culturas, elimina diferencias, elimina la diversidad, trata de hacerlo, y que a día de hoy viene empujada sobre todo por los centros de poder, los centros de emisión cultural, que a nivel internacional están mayoritariamente en Estados Unidos, o si pensamos en el Estado español, pensamos en la potencia de ciudades como Madrid o Barcelona como focos de emisión de cultura, y la escasa pegada que digamos que tenemos todavía los canarios como comunidad para resistir a los embates de la globalización. Yo sí estoy a favor de construir una identidad canaria sólida, plural, permeable, abierta, moderna y demás, es porque creo que es una buena forma también de afirmarnos, reafirmarnos y resistir como colectivo a esta tendencia homogeneizadora, que yo creo que en última instancia es una tendencia empobrecedora, aunque a sí misma se vista muchas veces con ropajes de universalismo y de una pretendida modernez que después no es tal tampoco. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que está clarísimo, yo creo que no podemos negar que, digamos que al menos sobre el papel, ¿no?, hay culturas y culturas. Y el caso de la cultura canaria es una cultura a la que se ha considerado de segundo nivel cuando mejor consideración ha tenido, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, y yo lo que me he encontrado es que, bueno, cuando uno dice o habla en favor de la cultura canaria frente a estos esfuerzos de homogeneización que hay, ¿no?, en el mundo occidental, sobre todo actual, pero no solo, pues claro, es que uno muchas veces se encuentra con miradas raras, como, ya. Y un grave problema que tiene la cultura canaria en ese sentido es la impresión que hay, o el complejo de inferioridad, ¿no? El ver la cultura canaria como algo pura y exclusivamente folclórico, ¿no? Como algo de segundo orden, algo que, bueno, que queda exótico en un folleto turístico y poco más. Yo creo que lo que primero tenemos que erradicar es esa visión empobrecedora y además falsa, ¿no? La cultura canaria es, pues sí, desde el folclore, pero también hasta los ensayos que se publican a día de hoy, en estos primeros años del siglo XXI, pasando por la literatura, la música de todo género hecha en Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que dejar ya de ver la cultura canaria solamente como ver solamente una de las patas de la mesa, que no es una mesa con una sola pata, sino con 4, como todas las mesas que son en el mundo. Aparte de eso,
yo creo que es fundamental también tener en cuenta que, porque hombre, que la cultura no es una cosa que se da en un vacío, ¿no? Y que la cultura no es tampoco ir a la ópera y uno no entiende si la interpretación de esa ópera ha sido siquiera buena o mala. La cultura mejora la calidad de vida. La cultura es lo que nos da las herramientas mediante las cuales podemos interpretar la realidad en la que vivimos, y por tanto es la que nos da también la capacidad de actuar en un sentido u otro para tener una vida mejor y para tener mayor calidad de vida y en definitiva ser más felices. Yo creo que cultura equivale a felicidad y por eso mayormente es muy importante, y nosotros como canarios, como personas que somos, pues tenemos derecho a ser felices como cualquier otro pueblo, o sea, tenemos derecho a nuestra cultura. Hombre, y incidiendo un poco en las ideas que ustedes están plasmando, que están planteando, si hablamos de una identidad que sirva un poco como freno a la homogeneización forzosa de la globalización, yo pienso por ejemplo en el cambio climático, ¿no? ¿Cómo podemos luchar desde Canarias contra el cambio climático si no tenemos una acción local que tenga en cuenta nuestra geografía, nuestra botánica, nuestra orografía, nuestra biodiversidad, que algunos quieren reducir drásticamente? Eso por un lado. Si pensamos luego también en esta visión sobre la que tú plasmabas, que tú planteabas, Iván, sobre la felicidad, ¿no? Evidentemente, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. No puede haber no podemos ser un pueblo medianamente feliz o un pueblo que se desarrolle si no conocemos, no tenemos, si no producimos. Y es que yo creo que una de las ideas que plantea Manuel Alemán más interesantes es esa división que hace entre quién produce la cultura, quién exporta la cultura, lo distribuye, y quién la consume. A mí me parece eso básico, ¿no? Y me hace recordar un libro fantástico de Robert Phillipson, un libro del año 91, si no recuerdo mal. Se ve que estaba en el aire de los tiempos todo esto que estamos debatiendo. El imperialismo lingüístico. En este libro Robert Phillipson muestra cómo, en este caso con respecto a la lengua inglesa, pero esto es solo un ejemplo de lo que es el imperialismo lingüístico y no el imperialismo lingüístico en sí, ¿no? Plantea cómo los mecanismos de exportación culturales no son sino una continuación de los mecanismos de exportación tradicionales del capitalismo y del imperialismo del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, el hecho de que haya universidades que supuestamente sean las que estén, por ejemplo, que una universidad británica, dice él con un poco de sorna, ¿no? Y con gran lucidez e inteligencia, sea la que esté en mejores condiciones para estudiar las condiciones del agua de un país centroafricano, para luego venderle al gobierno de ese país centroafricano los resultados de esa investigación, teniendo como señuelo, vamos a decirlo así, que haya un investigador centroafricano en toda la universidad, no deja de ser una forma de reproducir esquemas del pasado. Y si nos vamos ya en el caso concreto de Canarias y al caso concreto de los finales de los años 80 o de principios del siglo XXI, vemos como efectivamente la inmensa mayoría de las películas que se consumen en Canarias no han sido producidas en Canarias. Pero Manuel Alemán decía, el 85 o el 90% de las películas que se consumen hoy en día provienen de Estados Unidos. Efectivamente ese porcentaje sigue siendo similar hoy en día, pero con la diferencia de que ahora hay una industria audiovisual española cada vez más potente, con más canales privados, con la televisión digital terrestre que se acaba de introducir, etcétera, 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 lo cual de por sí no tiene por qué ser algo malo, puede ser incluso hasta algo beneficioso, pero teniendo en cuenta la fragilidad de nuestra industria audiovisual y la falta de enfoque, de perspectiva, de estrategia de nuestra industria audiovisual, eso da lugar nuevamente a que la situación de Canarias es una situación tercermundista, una situación colonial, de importación, en este caso ya no de materias primas, no de materias elaboradas, me refiero a lo que puede ser, por ejemplo, pues una lata de cerveza o un Baileys, después de haber exportado el plátano, que diría muy bien Arístides Moreno. No, ahora lo que importamos es conocimiento y lo que importamos es producción audiovisual. Pero el mecanismo, como explica muy bien Robert Phillipson en el imperialismo lingüístico, es exactamente el mismo. Unos producen y otros consumen. Y nosotros en este mundo global somos consumidores de cultura. Dos apuntes muy breves sobre esto que ustedes han dicho, ¿no? A lo largo de mi vida he conocido a muchos militantes antiglobalización canarios muy preocupados por el destino del pueblo mapuche en Chile o por la pervivencia del Wolof en el Senegal y demás, lo cual es muy loable, pero que cuando se trata de Canarias, cuando se trata de cuestiones como, por ejemplo, conservar las huellas de la cultura masig, bereber, que existió en Canarias y que pervive, por ejemplo, en nuestros topónimos y demás, hacen mutis por el foro, porque eso no forma parte, por lo visto, de la lucha antiglobalización.
Eso es folclorismo, eso es ombliguismo, eso es aldeanismo, eso es otra cosa, por lo visto, ¿no? Eso no es resistir a la homogeneización, lo que un sociólogo norteamericano de cuyo nombre no me acuerdo llamaba la McDonaldización de la cultura, ¿no? Eso por lo visto es otra cosa, ¿no? Ese era el primer apunte que quería hacer. Y el segundo apunte tiene que ver con que efectivamente, como tú bien dices, Agustín, existe ahora mismo una producción audiovisual interesante en Canarias, mucha de ellas subvencionada por el propio gobierno de Canarias, que después no es apoyada por quien debiera hacerlo, ni siquiera se muestra en la televisión autonómica canaria, cuando pareciera lógico que si el gobierno de Canarias destina unos recursos a producir una serie de productos, valga la redundancia, audiovisuales, como mínimo los que los pagamos, los contribuyentes, pudiéramos verlo en la televisión de los canarios, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, demos un paso más allá. Si todo hay que verlo por el prisma del economicismo actual, pues también es pujante el pensamiento de Manuel Alemán, porque una cultura que haga valer su peso, una cultura desarrollada, articulada, puede exportar muchos productos, puede venderlos y por tanto puede generar beneficios económicos, ¿no? Porque en definitiva la cultura no se puede separar de la economía, sino que se lo pregunten a los ingleses. Creo que la enseñanza del inglés, sin ir más lejos, es uno de los principales ingresos económicos que tiene el Reino Unido. Bueno, ahora que tú comentas eso, simplemente porque leí el artículo hace tan solo un par de semanas, ahora con las nuevas leyes antiterroristas en el Reino Unido, las universidades se están quejando porque están teniendo problemas económicos. Están teniendo problemas económicos porque los estudiantes extranjeros que antes venían, ahora vienen menos, porque hay menos estudiantes que reciben becas. Y como en el Reino Unido una parte importante de los ingresos de las universidades son por las tasas de los estudiantes, pues se están encontrando con un problema económico, efectivamente. Y esto tiene que ver con la exportación de la lengua inglesa, con la exportación de la cultura británica, es decir, efectivamente hay un vínculo directo. Sé que podríamos seguir hablando sobre este tema, y no un programa ni un bloque, sino mucho tiempo, pero es que el bloque siguiente, o mejor dicho, el fragmento siguiente que vamos a escuchar de Manuel Alemán es igualmente jugoso o quizás más todavía. ¿Qué les parece si reducimos un poquito este bloque y le damos más espacio al tercero? Bueno, pues si les parece bien, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida estamos con ustedes. Hola Romina, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, aquí en mi casa. Yaré, tengo algo que decirte. ¿Podemos quedar? Sí, vale, ¿dónde nos vemos? En el lugar de siempre, un poco antes de lo habitual. ¿Ocurre algo? Es algo especial. Vale, allí nos vemos. Chao. Hasta luego. Bien, pero ¿dónde están esos elementos que se interfieren en la conciencia, que se han ido interfiriendo a lo largo de nuestra historia en la conciencia de nuestra gente y han neblinado de tal forma que no percibamos nuestra identidad? La causa principal estriba en un miedo político. Y el miedo político a la vez está unido con una ignorancia antropológica y psicológica. El miedo político es el miedo a la independencia. Ha habido un enorme miedo a que aquí se genere un independentismo. La ignorancia está en que se confunde lo que es identidad con lo que es nacionalismo, con lo que es independentismo, que son tres elementos psicosociales totalmente distintos. La identidad simplemente es tomar conciencia de mi realidad de pueblo diferente y punto. El nacionalismo es expresar a nivel colectivo, en instituciones, esa misma identidad, y el independentismo es separarte de un Estado porque quieres formar un Estado propio. Nada tiene que ver el independentismo con la identidad. Quiero decir que no necesariamente el descubrimiento de la identidad tiene que desembocar psicológicamente en el independentismo. Yo puedo ser hombre consciente de la identidad de mi pueblo y no necesariamente enarbolo la bandera del independentismo. Pero la ignorancia ha hecho que se tema al independentismo
Y entonces, para abortar el independentismo, se aborta la identidad. Vamos a mandar también un saludo en este primer podcast del año 2010 a quienes nos escuchan, por supuesto, a través de nuestra página www.tamaimos.com o también a través de la red Tamaimos en Facebook. Cada vez son más los oyentes que nos siguen también a través de Facebook y, por supuesto, a ellos también muchísimas gracias por estar ahí. Este fragmento que acabamos de escuchar de Manuel Alemán, a mí me parece potentísimo, ¿no? Yo no espero, y creo que en esto puedo hablar en nombre de todos los tamaimos, no esperamos que quienes escuchen estas palabras o estos fragmentos estén de acuerdo con todo lo que se diga. Ahora, creo que no se puede negar que hay hechos en la actualidad que de alguna manera están vinculados, o incluso están muy vinculados con lo que se dice ahí, y luego lo potente, ¿no? Lo claro, la manera tan clara en la que Manuel Alemán pues expresa sus ideas, ¿no? Aquí él establece, señores, una relación clara entre una determinada manera de pensar y un determinado comportamiento político, en este caso represivo, ¿no? Yo no sé si en la actualidad política ustedes ven algún elemento que les recuerde lo que acabamos de escuchar, o lo ven más como una cuestión puramente teórica. No, mira, es que Manuel Alemán, yo después de oír esto que él dice, dicho en la década de los 80, parece que fuera el hombre clarividente o pitonizo o sajorín, porque, lo que es esta cuestión del miedo político y la confusión, yo diría que interesada entre identidad y nacionalismo o independencia o demás opciones políticas, las que se quiera, está muy de actualidad. ¿Qué casos recordamos de este año 2009? Pues recuerdo, por ejemplo, pues qué sé yo, los comentarios que se hicieron después de aquella manifestación por la independencia de Canarias, que en la laguna, que parece que uno tiene siempre que poner la venda, ¿no? Pues una opción política legítima como cualquier otra, estamos en democracia, se puede manifestar esa opción legítima como cualquier otra, pues sin ningún tipo de problema, y después de aquella manifestación hubo todo tipo de dimes y diretes en la prensa, los editoriales infumables del periódico El Día, ¿no? Que yo creo que a estas alturas nadie se cree que sean independentistas. Lo serían si fueran serios, imagino, y si se posicionaran a favor de esa opción política con seriedad, pero yo veo ahí, en fin, mi interpretación es que se pretende todo lo contrario, el ridiculizar o poner palos en las ruedas a esa opción política, que nos guste más o menos, pero con una opción política dentro de un abanico, en el que hay muchas otras y es una más. En fin, es que yo creo que está a la orden del día esta confusión, yo creo que interesada, incluso yo hablaría de maldad política por parte de ciertos sectores, para confundir todo lo que sea reflexión sobre Canarias con independentismo o con no se sabe muy bien qué, porque no les ha pasado a ustedes que cuando uno en una tertulia con amigos, con gente y tal, habla de cualquier cosa relacionada con la canariedad o con la conciencia canaria o con los intereses de Canarias, económicos, sociales, los que sean, no se han encontrado con miradas raras, con silencios elocuentes, con vacíos incómodos. Yo, si me permites, Iván, pero una interrupción, es que una vez más ahí veo el valor, ¿no?, de la reflexión y la claridad pedagógica de Manuel Alemán. Efectivamente, es que hay una maldad política, pero también hay una ignorancia antropológica, ¿no? Es decir, al confundirlo todo, ¿no? Es decir, claro, y hay personas que piensan, aquí se está hablando de identidad canaria, luego el trasfondo es un trasfondo independentista, que a su vez es un trasfondo que generalmente se relaciona con un ámbito marginal. O sea, está todo eso presente, ¿no? Pero creo que pocas personas lo han explicado con tanta claridad como lo hace en este fragmento, en esta charla Manuel Alemán. Pero efectivamente sí, yo me he encontrado en esa situación también, y más de una ocasión. Y si me permites que muy brevemente, yo creo que la claridad de Manuel Alemán se la debemos simplemente al hecho de que es uno de los poquísimos intelectuales canarios que se ha dedicado a reflexionar de manera científica, de manera filosófica, ¿no?, desde la ciencia, sobre toda esta fenomenología. Es una fenomenología que hoy por hoy parece que no existe, es como si no existiera. Nadie parece ocuparse de la realidad de Canarias desde un punto de vista intelectual, científico. Probablemente, sin quitarle mérito a Manuel Alemán, yo lo que veo es que faltan voces que desde la ciencia, desde la intelectualidad, se refieren
este tipo de cuestiones, a la canariedad actual, ¿no? A qué es el ser desde Canarias. Hombre, lo que pasa es que, claro, hemos escuchado un fragmento. Yo animo a que los lectores y los oyentes de Tamaimos oigan la charla entera, Sí, porque sin duda. no tiene desperdicio, ¿no? Y como tantas otras veces hemos hecho, a que lean el libro Psicología del Hombre Canario, que siempre te permite, pues bueno, una reflexión más pausada, al ritmo de cada uno y demás, sobre todas estas cuestiones que son complejas, ¿no? Nosotros aquí estamos tratando de establecer un diálogo con Manuel Alemán, muy sui generis, y eso nos ha obligado a seleccionar unos fragmentos que pensábamos que eran los más interesantes dentro de un contexto muy, muy interesante. Lo digo porque, claro, la selección implica dejar fragmentos fuera, claro, y entonces, en una intervención posterior, que ustedes oirán si así lo desean, un asistente a la charla le dice, bueno, algo así como, vamos a ver, yo soy independentista, ¿y qué pasa? ¿Que yo no puedo entonces estar a favor de la identidad y demás, que es una contradicción y demás? Bueno, Manuel Alemán se tiene que corregir un poco sobre sus propias palabras, porque dice, no, a ver, en fin, yo no estoy diciendo que no se puedan hacer las dos cosas a la vez, ni muchísimo menos, ¿no? Que yo creo que Manuel Alemán se lía un poco ahí y hace bien en corregir después, ¿no? Él dice, el nacionalismo es la voluntad, digamos, de que esa búsqueda de la identidad tenga una expresión política. Y yo estoy a favor. Yo estoy a favor de que efectivamente esa voluntad de que la identidad tenga una expresión política se dé. Y me siento parte de esa voluntad y me siento comprometido con el nacionalismo como fuerza político-ideológica que yo creo que debe operar en Canarias, ¿no? Otra cosa es que los partidos políticos nacionalistas que hay ahora mismo en Canarias a mí no me gusten, pero sí me siento nacionalista, ¿no? Me siento y me ascribo al nacionalismo, que obviamente no necesariamente es sinónimo de defensor de la identidad canaria, ¿no? Mucha gente encontrarán ustedes por ahí, seguro que conocen, que se declaran nacionalistas y después no son tan defensores de la identidad canaria, ¿no? Yo me recuerdo que en esta misma época histórica se votó en Canarias, en el Parlamento, una resolución a favor de la autodeterminación de Canarias, y las AIC, que son el núcleo de lo que hoy es Coalición Canaria, votaron en contra. Y estuvo bien que se votara, porque la historia se escribe sobre los textos escritos sobre todo, ¿no? Y ahí queda eso, ahí queda que el núcleo original de Coalición Canaria, que se declara nacionalista, las AICA en aquella época se declaran también nacionalistas, vota en contra de la autodeterminación de Canarias en el Parlamento, y solamente los grupos de la izquierda nacionalista, Asamblea Canaria Nacionalista incluida, votan a favor, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de que exista esa expresión. Me siento completamente identificado con ella, pero entiendo que no pueden ser, no lo son, de hecho, sinónimos absolutos, porque los sinónimos absolutos no existen. Dicho esto, a mí la reflexión me parece oportuna y pertinente, sobre todo cuando venimos a hablar, por ejemplo, de cuestiones como la confusión que existe en Canarias siempre entre el sentimiento y la razón, ¿no? ¿Cuántos de los nacionalistas que hoy no gobiernan se llenan las palabras de sentimiento? Y seguramente muchas veces es un sentimiento sincero y se emocionan con una folía y una romería y demás y no sé qué. Y después son los primeros que alzan la mano para descatalogar todas las especies que puedan descatalogar, afectando claramente a uno de los elementos objetivos de la identidad canaria, que es el territorio que tenemos tan particular y tan único, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, yo comparto que pueden existir sospechas acerca del nacionalismo, pero en cualquier caso, la reflexión que creo yo que queremos traer hoy aquí acerca de Manuel Alemán y la reflexión de Manuel Alemán es una reflexión 30 años después, es una reflexión crítica, activa, dinámica, que queremos impulsar y que exige, creo, que nos hagamos la pregunta de qué de vigencia, qué de vigente queda del pensamiento de Manuel Alemán. Y yo creo que efectivamente muchas de las claves son bastante vigentes, porque no son claves que vayan con los ritmos electorales ni con periodos históricos de 30 años de democracia que llevamos en Canarias, ¿no? Sino que, bueno, están más profundamente insertadas en la psique colectiva de nuestro pueblo y demás, ¿no? Pero, bueno, habrá cosas que efectivamente habrá que revisar. En eso estamos, ¿no? Muy brevemente, porque nos quedan solo unos minutos y me gustaría decir demasiadas cosas, así que me centro en dos o tres. La primera, me parece que el análisis que él hace en este punto es de una claridad muy interesante, porque él habla de una
maldad política, y antes de eso habla de una ignorancia antropológica. Yo creo que la ignorancia antropológica sigue totalmente vigente, ¿no? Es decir, identidad igual nacionalismo, nacionalismo igual independentismo. Un ejemplo concreto que yo creo que demuestra que Manuel Alemán en ese caso tenía mucha razón. Antonio Cubillo y el M. Payac se basaban en que éramos guanches, en que éramos bereberes, y que por eso debíamos entrar en los procesos de descolonización africanos de los años 60, 70, y era esa la razón principal por la que nosotros teníamos derecho a ser independientes. Había una razón étnica. Bueno, pues Antonio Cubillo defendía la independencia de Canarias, y no hablo del Antonio Cubillo de hoy en día completamente disparatado escribiendo la Constitución de la República Federal Canaria en el día, que es algo carnavalesco, ¿no? Sino de un Antonio Cubillo que en aquel momento era temido por el Estado español, que incluso mandó a los servicios secretos a intentar asesinarlo. Estamos hablando de... Hay que contextualizarlo las cosas, ¿no? Y en aquel momento era un personaje político muy temido en plena dictadura franquista, ¿no? Pues no solamente su independentismo no se basaba en un conocimiento de la identidad canaria, sino se basaba en un falseamiento de la identidad canaria, puesto que el pueblo canario no era un pueblo bereber, el pueblo canario era un pueblo, pues como sabemos hoy en día, mezcla de muchos pueblos entre los cuales estaba el componente bereber, pero ni era el principal, ni era el fundamental, ni era el único, o sea, era uno más de los elementos. O sea, creo que es importante destacar esto porque creo que demuestra precisamente que no solamente la identidad debe llevar al nacionalismo, que debe llevar al independentismo, sino que a veces incluso se puede llegar al independentismo desde todo lo contrario, de un falseamiento directo de la realidad canaria. Otra cosa es que yo sí crea, y en esto estoy de acuerdo contigo, Josemi, que para que haya un nacionalismo consecuente se debe basar en la identidad, porque luego, y de luego no nos daría tiempo a hablar sobre esto hoy, pero ¿qué ocurre cuando una opción política que se autodenomina nacionalista lo que hace es precisamente vaciar de contenido el nacionalismo? Y que es lo que yo creo que en buena medida está ocurriendo con Coalición Canaria, ¿no? Que se autodenomina como nacionalista, pero que está alejadísimo de este tipo de planteamientos que estamos debatiendo hoy, ¿no? Que de alguna manera lo que hace es precisamente, le hace el trabajo sucio al nacionalismo español, ¿no? Que generando un distanciamiento cada vez mayor entre las personas que tienen un sentimiento sincero de canaridad y un proyecto canarista consecuente a largo plazo, ¿no? Pero eso sería otro debate, desde luego. Bueno, me gustaría comentar más cosas, pero me comería el poco tiempo que nos queda. Estoy seguro que tendremos otros programas para comentarlo. Sí, ¿no? Y el debate sigue, ¿no? Los oyentes siempre pueden hacernos llegar su parecer a través de los comentarios en la página, y por supuesto que el debate continúa en tamaimos.com. Yo simplemente quería decir que además de todo esto de lo que ustedes están hablando, que daría para 50 podcasts más, Manuel Alemán acaba este corte diciendo, o no recuerdo si está incluido, o lo dice posteriormente, pero escuchen la grabación entera que vale la pena, porque hay un momento después de esto en que dice Manuel Alemán: y para abortar el independentismo en Canarias se ha abortado la identidad, se ha luchado contra la identidad canaria para acabar con el riesgo de independentismo. Yo la verdad veo a día de hoy síntomas que, a mi modo de ver, demuestran que esto ha sido así, que se le han cortado las alas a la identidad de Canarias. Veo, por ejemplo, el complejo que tiene la gente al hablar. Yo cuando llego a Canarias me encuentro con gente canaria hablando y sobre todo escribiendo con la segunda persona del plural, una cosa que yo no me había encontrado nunca antes. Oye, que si os parece y quedamos en la Fuente Luminosa a las 8. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo que si os parece? Que si vais a tomar algo más... A mí eso me parece claramente un complejo de inferioridad lingüístico. Aparte de una cuestión causada, supongo que por la presión de los medios de comunicación. En esos medios de comunicación prácticamente no hay contenidos canarios, y los que hay, a mi gusto, con honrosísimas excepciones, pues el resto deja mucho que desear. Y esto es un ejemplo de que esa identidad es problemática hoy por hoy. El otro día, sin ir más lejos, veía un programa de la televisión española que se llama algo así como Con Denominación de Origen. Pues llegaban en barco a la ciudad de Bilbao. ¿Y qué se encontraba la gente que llegaba a la ciudad de Bilbao? No sé si era un crucero o algo, bueno, no recuerdo, pero ¿qué se encontraba el visitante que llegaba a Bilbao? Pues en una esplanada ahí, pues a escolaris, ¿no? Practicando el corte de troncos, y unos chicos jóvenes ahí practicando el levantamiento de piedras, ¿no? Que no recuerdo el nombre vasco que tiene, ¿no? Total,
cultura del lugar, ¿no? Cultura de Euskadi o del País Vasco, como lo queramos llamar, que se muestra a la gente de fuera, ¿no? Ningún problema. Yo me pregunto, ¿cuál es la sensación que tendríamos los canarios, o muchos canarios, si hubiera algo similar aquí, en el puerto, para recibir los cruceros, nos encontráramos, qué sé yo, manifestaciones culturales canarias, levantamiento de arado, exhibiciones de lucha canaria? ¿En el mes de abril te refieres? Sospecho que más de uno diría, ay, qué vasto, qué raro, ¿no? ¿No creen ustedes que muchos tendrían un sentimiento más o menos larvado de vergüenza? Pues por eso precisamente les organizamos que una feria de abril, sevillanas y faralaes andaluces para recibir a los cruceros que llegan a Canarias. Me parece que el pensamiento de Manuel Alemán, sin duda, está muy vigente. Uh-huh. Señores, nos vamos a tener que ir despidiendo. Muy brevemente, que habría una o dos opiniones, pero muy breve. No sé si quieren añadir algo más o hacemos una especie de sumario, que yo creo que tampoco estaría nada mal. Yo añado rápidamente que les recomiendo encarecidamente que escuchen la entrevista completa. Sí. En tamaimos.com pondremos hay un vínculo. Efectivamente. Para que la escuchen completa. Dura algo menos de 1 hora y vale la pena. Y vale muchísimo la pena. De hecho, lo que es la charla en sí dura media hora. Lo que pasa es que luego hay un coloquio interesantísimo con el público, que dura aproximadamente también media hora, que desde luego no se lo pierdan tampoco. Bueno, pues hemos oído la voz de Manuel Alemán hoy en este primer podcast del año 2010. Él nos ha hablado sobre sentimiento y conciencia de canariedad, sobre lo que hoy en día conocemos como la globalización y sobre la relación entre identidad, nacionalismo e independentismo. Efectivamente hemos extraído algunos fragmentos, ¿no? Porque era imposible escuchar toda la charla. De luego, ¿no? Le recomendamos que lo hagan.